Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Codicia y engaño de Ananías y Zafira. El texto a meditar lo encontramos en Hechos 5:4 que dice: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Nadie había obligado a Ananías a vender la propiedad. Solo se esperaba que honradamente entregara el producto de lo que había prometido. Lo que Pedro dijo indica que la Iglesia no obligaba a nadie a contribuir para el fondo común. Pero si una persona prometía dar, debía entregar lo que había prometido. Ananías estuvo siempre libre de hacer lo que mejor le pareciera. Es posible que la parte que retuvo no fuera grande, y podría haberse guardado mucho más si lo hubiera hecho en forma honrada. Pero este intento de obtener fama, de ser generoso sin hacer realmente un sacrificio, lo hizo culpable de sacrilegio. Indudablemente, la acción que Ananías realizó lo implica en un plan premeditado. No se trataba de haber cedido a una tentación repentina, sino de haber acariciado un plan que nunca fue correcto y que resultó en un mal acto. Satanás había entrado en su corazón con este plan, y Ananías nunca lo rechazó. Recuerde que primero se peca en la mente. No significa que Ananías no hubiera mentido a los hombres, sino que su pecado en primer lugar consistía en que había tratado de engañar a Dios. En última instancia, todo pecado es contra Dios, aunque también afecta mucho a los hombres. David reconoció esto cuando dijo: contra ti solo he pecado. Ananías no tuvo en cuenta al Padre, o pensó que podía engañarlo, así como esperaba engañar a sus hermanos en la fe. Sea como fuere, estaba pecando contra el Altísimo, y con justicia Pedro destaca esto. La muerte de Ananías y Zafira no fue una simple coincidencia. Hubo una estrecha relación entre el reproche de Pedro contra el pecado y la muerte del pecador. Este fue un castigo terrible, pero no debemos asombrarnos. Ananías y Zafira eran miembros de la naciente iglesia. Se habían acercado al Eterno. Indudablemente habían gustado lo maravilloso que es estar en los caminos del Señor. Pero dentro de ellos seguían a un espíritu falso. Habían cometido un acto sacrílego. Si no recibían un castigo visible y notorio, en esos primeros días de la iglesia, tales actos de engaño podrían haber socavado la obra de los apóstoles. El Eterno intervino en este caso, para salvar a su iglesia de mayores males y peligros. Este episodio encierra una lección para nosotros. Si una persona asiste a un servicio religioso y canta con fervor el himno «Mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva, santa ofrenda te entrego a ti, mi Dios», cuando en realidad no ha entregado todo, comete el pecado de Ananías y Zafira. Pedro no hizo esta pregunta para entrampar a un cómplice, sino para darle a Zafira la oportunidad de manifestar arrepentimiento. Posiblemente ella hubiera podido impedir el pecado de su esposo, pero no lo había hecho. Ahora se le presentaba la oportunidad de confesar su pecado y dejar limpia su conciencia. No había aprovechado bien la oportunidad anterior. Ahora fracasó de nuevo. Siguió afirmando la mentira que había convenido con su esposo y contestó sin vacilar: sí, en tanto. Quizá Pedro le dijo la suma que Ananías había entregado. La falta era especialmente detestable porque implicaba un engaño premeditado. Ananías y Zafira pusieron a prueba a Dios para saber si realmente podía discernir los secretos del corazón humano. Dudaban del atributo propio que pertenece solamente a Dios y a su Hijo amado: la omnisciencia, la omnipresencia y todas las virtudes divinas. Pedro no habla como juez sino como profeta. Dios ya los había condenado. Él simplemente anunció el terrible pecado que Ananías había cometido. Ananías y Zafira estaban dispuestos a practicar el engaño para ser vistos con aprecio por los miembros de la iglesia.
Esto enfatiza nuestra responsabilidad de guardar nuestra vida pura. No podemos depender de la espiritualidad de otros para cubrir nuestro pecado, ni servir a dos pensamientos, la exhortación que nos hace el Mesías por medio de su palabra. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Os dejo algunas perlas de gran valor para que meditéis durante el día. Se encuentra en Romanos 13 del 11 al 14, que dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.